Ya no hay tiempo. El mundo se dio cuenta de que tenía que fijar una agenda de trabajo. Conjunta. Urgente. La Agenda para el Desarrollo Sostenible de ONU definió metas. Eliminar la pobreza, el hambre, frenar el cambio climático, redistribuir la riqueza. 17 objetivos. El tiempo para cumplirlos es ahora. ¿Cuál debería ser la agenda del Congreso para lograrlos? Congreso 2030. Capítulo 13. Combatir el cambio climático. Según datos de la Organización Meteorológica Mundial, los meses de junio, julio y agosto de este año fueron los más calurosos de la historia. En el año 2015, cientos de países firmaron el Acuerdo de París, que establece objetivos a largo plazo para reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero y así limitar el aumento de la temperatura en este siglo a 1,5 grados centígrados. Sin embargo, según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, incluso si todos los países del mundo cumplen sus compromisos ambientales, no será suficiente para llegar a la temperatura acordada, lo que traerá olas de calor cada vez más extremas, inundaciones, incendios forestales y un aumento desmedido del mar, entre otros eventos. Si bien la mitad de la población mundial vive en contextos muy vulnerables frente al cambio climático, tan solo el 10% de los hogares más ricos son responsables del 45% de las emisiones. Según datos de la Secretaría de Cambio Climático de la Nación, desde la segunda mitad del siglo XX, en nuestro país se han observado cambios en el clima tales como aumentos de la precipitación media anual, olas de calor, retroceso de glaciares e inundaciones urbanas más frecuentes. Hoy vamos a hablar con Inti Bonomo sobre los desafíos que enfrenta la Argentina en materia de cambio climático. Inti Bonomo es licenciado en Ciencias Ambientales y maestrando en Economía y Derecho del Cambio Climático. Se desempeñó en la gestión pública con sistemas de información geográficos y también como asesor de políticas ambientales. Fundó y dirigió ONGs de ambiente y participación política. Actualmente se desempeña como director de la carrera de Gestión Ambiental en la UADE. Inti, bienvenido a un nuevo capítulo de Congreso 2030. Hoy vamos a hablar sobre el objetivo número 13, que implica adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático y cuándo se comenzó a pensar? El cambio climático es el calentamiento global de la temperatura promedio del planeta Tierra. Pero eso esconde un montón de consecuencias que no tienen que ver nada más con el calentamiento. El cambio climático, en definitiva, va a traer más energía a la atmósfera que queda concentrada y eso hace que los eventos climáticos extremos sean más frecuentes, tengan más intensidad y duren más. Estamos hablando desde tormentas hasta olas de calor, hasta sequías como la que tuvimos el año pasado acá y en varias partes de Latinoamérica, inundaciones, o sea, todo el combo de las cosas malas se va a agrandar con el cambio climático, además de un aumento de la temperatura promedio. Y esto se está pensando, hay muchísimos documentos de científicos que advirtieron esto ya hace muchísimos años, 70, ahora no me acuerdo cuál, hay uno icónico que no me acuerdo exactamente el año, pero alrededor del 70, si no me equivoco, ya se estaba hablando de esto, pero de manera muy aislada. A partir de hace ya 2-3 décadas, la comunidad científica toma el tema, fundamentalmente en un organismo que se llama el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es parte de la Convención de Naciones Unidas del Cambio Climático, y es un órgano científico completamente inédito e insólito para la humanidad, porque nunca se habían juntado todos los científicos top de todas las naciones a estudiar, analizar y opinar sobre un tema. Y eso es lo que hace el IPCC sobre cambio climático. Es el tema que más analizado tenemos desde el punto de vista científico en la historia de la humanidad. ¿Y qué sucede con el negacionismo del cambio climático? ¿Siempre existió a medida que fueron surgiendo estos estudios? ¿Y qué implicancias tiene? Para mí es un poco raro contestar esa pregunta porque como que al principio sí había una disonancia, más que una disonancia era
un montón de científicos que se sumaban a decir, che, esto puede llegar a ser un problema, esto hay que mirarlo, hay que seguirlo de cerca. Y rápidamente eso fue captando ante la evidencia de estudios y más estudios que se iban haciendo, fueron captando más personas y científicos que decían, sí, che, hay que mirar esto. Y cuando empezó eso a tener un poco más de peso a nivel global y empezó el IPCC, hubo un movimiento negacionista, hubo distintas campañas, algunas de ellas se las ha vinculado con algunos lobbies de combustibles fósiles inclusive, o sea que hubo una intención, pero también hubo gente orgánica, yo supongo, adhiriendo a esas cuestiones, pero eso habrá pasado hasta el 2000, 2005, una cosa así, y era una masa de gente que iba en una picada Claro, total, o sea, cada vez había menos gente. que negaba el... Científicos, en un momento hubo como un 1%, ahora ya ni siquiera eso. Y ahora en los últimos 2, 3 años, a partir del fenómeno Trump en Estados Unidos, que aparece la primera figura pública, importante en términos Exacto. políticos, que dice, no, pues yo no creo esto. Eso no sé muy bien cómo explicarlo todavía, digamos, porque a partir de ahí hay como un resurgimiento de ese negacionismo. Y no sabemos qué va a pasar con eso. La evidencia científica es muy sólida respecto Claro. de eso. Es como ir a un médico y decirle, no creo en el corazón. Y es como, no sé, podés tener dudas de cuál es la última operación que te tenés que hacer, Exacto. pero el corazón está ahí, te lo veo con una tomografía, como que no hay duda, hay cardiólogos directamente. Bueno, esto es lo mismo, nosotros tenemos, yo me dedico a estudiar el cambio climático, por ejemplo, directamente, entonces no, decir que no existe es algo muy insólito, ¿no? Es muy difícil de responder, digamos. Y los modelos científicos, los pronósticos que se establecen sobre el cambio climático y lo que va a venir en los próximos años, ¿crees que subestiman lo que va a pasar o lo sobreestiman? Yo creo que lo subestiman, y así como te hablé en maravillas del IPCC, tiene algunas críticas, no sé si críticas, características, que es que al IPCC lo conforman científicos de todas partes del mundo, especialistas en cambio climático, que se juntan en una cosa que se llama COPs, que son conferencias de las partes, una vez por año, a discutir algunas cuestiones con los políticos, perdón, y los científicos sacan documentos que apoyan esas conversaciones que tienen los políticos, ¿no? Y que son los informes del IPCC. Claro. Esos informes del IPCC pasan por este cuerpo de científicos, que imagínate, está también el científico, el capo del cambio climático de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes, todos países petroleros estoy nombrando, que obviamente tienen una intención de que no sea tan terrible lo que se diga. Entonces, los informes del IPCC tienen que pasar por un consenso que hace que disminuya, para mí, que disminuya un poco la intensidad de las frases, de las oraciones, y que si hay alguna duda de algún dato, de algún modelo, de algún paper que hizo un francés, y qué sé yo, no, bueno, no, si no estamos 100% seguros, no va. Cosa que es algo muy valioso, por un lado, porque cuando yo leo el informe del IPCC, yo sé que pasó por muchísimos filtros, entonces Claro. no hay ninguna duda de lo que está diciendo, pero deja fuera algunas cosas que tendrían más intensidad a la hora discursiva o para prepararnos. Entonces es un organismo conservador, súper legítimo, súper fiable y conservador. Claro. Y de vuelta, es una característica, no lo digo criticándolo directamente, pero hay que saber eso. Es un organismo que su peor escenario no es el verdadero peor escenario que podría existir, digamos. Claro. ¿Y cuáles son las narrativas que se proponen, digamos, ante esos futuros? Pueden ser distópicos o utópicos, pero ¿qué narrativas? Porque podemos decir, bueno, el mundo se va a acabar, ya está todo perdido, o se pueden todavía establecer políticas ambientales o transiciones para poder, ya no sé si es salir de esto porque creo que es irreversible, Sí. o disminuir al menos el impacto que tiene. Claro, se trata de eso, se trata de salir de esto, digamos. O sea, perdón, no se trata de salir de esto, se trata de Ojalá. reducir los impactos. Ojalá pudiéramos. Ya no podemos en el corto plazo salir de esto. Eh, el tema es como si vos le estás haciendo un agujero a tu casa. Ya hay un agujero en nuestra casa, es chiquito todavía, pero ahí estamos martillándolo nosotros mismos.
Bueno, en algún punto hay que parar de hacer el agujero, no importa cuándo, no importa si es a los más 4 grados, más 5 grados, más 3 grados. Lo que habla siempre el IPCC es de escenarios, lo que hablamos los científicos de cambio climático, que nos divulgamos estas cosas, hablamos de escenarios. Nosotros ahora estamos en un aumento de temperatura de 1,2 grados por encima del promedio mundial, Bien. más o menos. Con chances de que tengamos un periodo de 1,5 grados por un fenómeno de Niño y demás, no importa, pero estamos en 1,2, digamos. Ese aumento de temperatura promedio global se puede ir a más 2, se puede ir a más 3, se puede ir a más 5. Más 2 es el límite que nos pusimos en el Acuerdo de París ¿Para 2050 o para 2100. para 2000? Para 2100. Y el tema es ese. Nosotros, dado el Acuerdo de París, lo que decíamos es, bueno, que no suba más de 1,5 o 2 grados. Y ese escenario parece muy difícil de alcanzar. De hecho, es probable que lo estemos cruzando mientras estamos hablando. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Soltamos la toalla? Y no, porque la diferencia entre 2 y 3 es un montón. Es que se mueran un montón de gente más o menos, y la diferencia entre 3 y 4 es todavía más grande. Sí. Entonces, nunca hay que tirar la toalla, porque aún en el peor escenario posible, siempre se va a poder estar peor, y eso siempre va a ser algo más catastrófico. Lo que sí está bueno mencionar que cuando hablamos de estos escenarios, no hay que, cuando hablamos de un escenario catastrófico, apocalíptico, en más 4, más 3, más 5 grados, no estamos hablando de que va a venir un meteorito o va a estar las calles prendidas a fuego y no va a ser un evento hollywoodense. Eso iba a decir. Va a ser una lenta pérdida de calidad de vida. Algo parecido a lo que vivimos en la pandemia, que de repente se nos cortaban un montón de cuestiones que nos gustan. Sí. Ya sea estés a favor o en contra, pero no podíamos salir y veías a menos gente porque veías a menos gente, había trabajos que no se podían hacer. Bueno, eso mismo va a pasar con el cambio climático. Ante las olas de calor va a haber gente que se va a enfermar, gente que se va a morir, va a haber gente que no va a poder salir de la casa, va a haber probablemente en algún momento directivas gubernamentales de que no salgamos de determinados días. O al menos uno esperaría que suceda, aquella gente que no puede salir, pandemia, digamos. Los que no son esenciales, los que pueden laburar en la casa, quédense en la casa, que hace 45 grados y hace 10 días que hace 45 grados. Y bueno, va a ser eso, va a ser... Puedo decir que esa tendencia es irreversible, que eso no lo vamos a poder evitar. Eso es totalmente irreversible. El tema es cuánto. Yo tengo una amiga, siempre cuento esta anécdota. Estábamos andando en trekking por la montaña en Bariloche con una amiga, con Carla, que le mando un saludo, y me dice, che, ¿qué onda eso? Te escuché en la radio que decías que estamos tan mal, entonces le empiezo a explicar, qué sé yo, y me dice, es como que el planeta tiene fiebre. Le digo, no, Carla, no tiene fiebre el planeta, no, los planetas no tienen fiebre, lo que está diciendo no tiene sentido. No, y me empieza a hacer un juego que no tiene ningún tipo de sustento científico, pero me decía, y de casualidad pega, un aumento a 1,2 grados es como cuando uno se siente con 37,5 Claro. de fiebre. Que te sentís mal, Sí, pero no tan mal. podés hacer las cosas que tenés que hacer, digamos. Si tenés que ir a una reunión de trabajo importante, vas, y si tenés un examen, lo vas a dar, pero no va a ser lo mismo. Bueno, en eso estamos ahora, un aumento de 1 grado y 2 décimas. Pero si ya hay un aumento de 2 grados, es 38,5. Y ya con 38,5 ya te tenés que quedar descansando. Sí. Tiene que ser algo muy de vida o muerte para que puedas salir de tu casa. Algo muy importante que tengas que hacer, y si no, la pasás mal además. Ya con 3 grados, que sería 39,5, ya hay que estar mirándote de cerca a ver qué te pasa, si hay que llevarte al médico, te internamos, ni bien pase una décima más. Y ya un escenario de más 4 más 5, ya hay que internarte porque corre en riesgo tu vida. Bueno, no tiene ningún sentido científico lo que acabo de decir, pero es más o menos una buena analogía para pensar qué significan esos más 2, más 3, más 4 grados. Sí. Porque la gente dice, ¿qué me importa? Aumenta 3 grados Claro. la temperatura. Que un día que hacía 20 va a ser 23, no, nada que ver. Nosotros ahora vimos anomalías en la Antártida de más 20 grados, más 21 grados, con un aumento promedio de más 1. Cuando eso pase a más 3, no sabemos qué podemos ver. Nosotros tuvimos anomalía de más 9 grados acá en Buenos Aires, en la ola de calor de este verano.
Así que va a ser un panorama súper complejo, pero no catastrófico. Simplemente vamos a empezar a perder calidad de vida. ¿Qué es lo que está pasando? Con la sequía, nosotros estamos obsesionados por los dólares, Sí, ¿no? totalmente. Y bueno, la sequía hizo que entren menos dólares, y por supuesto no es la única razón, pero no ayudó a que el dólar no suba eso. Y es eso, el cambio climático es que el tomate esté más caro en la verdulería, que tu sueldo rinda menos y que no puedas hacer ciertas cosas porque hay ola de calor, porque hay inundaciones. En el mejor de los casos, hay gente que está afectada por inundaciones y que se Exacto. muere. Exacto. Sí, la categoría de migrante climático también que se ha comenzado a utilizar de personas que viven en zonas altamente vulnerables. Inti, ¿y cómo contribuye la Argentina al cambio climático? Es una pregunta que me encanta esa. La Argentina contribuye relativamente poco. Claro. O sea, si vos agarrás y decís, "Bueno, ¿cuánto contribuye?", no me acuerdo el número exacto, creo que es No 0,8%. llegan al 1% de Depende de emisiones. qué tomes, ¿viste? Pero no llega al 1%, si llega, llega ahí justito. El tema es que hay 200 países. Claro. Entonces, todos van a tener un porcentaje chiquito. Sacando Y China y Estados Unidos, que son... excepto algunos países más emblemáticos que pueden ser China, Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia. Pero ahí empiezan otras discusiones que hacen ellos. Que es, China te dice, no, pero pará, pero yo, está bien, yo contribuyo, pero si me lo medís por país, pero yo tengo 3.000 millones de habitantes, tengo la mitad de la población del mundo vive acá. Claro. Divímelo per cápita. Y ahí China queda abajo nuestro incluso, en algunos escenarios. Em, y empiezan todos a jugar con cosas, y lo que termina pasando en el cambio climático es que todos se agarran de algún lado para decir, Yo no- yo no contribuyo No tanto. tengo tanto la culpa, claro. Entonces es como hay 200 personas pegándole a alguien en el piso. Yo no quiero pegar una patada. Yo quiero dejar de pegarle a la persona que está en el piso, porque nos va a hacer mal, Claro. además. Sí, tenés Estados Unidos, Canadá, que le pegaron 30 patadas. Pero Sí. está bien, Si es un acuerdo también entre tantos países, se supone que todos los países deberían... deberían hacerlo. Esa es la otra también. O sea, uno desde Argentina, y yo siempre digo esto, cuando uno va a discutir afuera, uno le tiene que echar la culpa a los países que más contribuyen, que te estoy hablando, Canadá, Australia, Estados Unidos, algunos europeos, porque además nos tienen que financiar climáticamente por el acuerdo. Eso hay que pelearlo a full. Sí, ese dinero siempre está en discusión, no sé si llega o no llega. En las COP siempre se firma o... Se firma y llega una parte y es todo un lío eso porque llegan programas y son un alivio. Son por ahí, si hay una buena gestión en el Ministerio de Ambiente, te pueden entrar un programa de 8 millones de dólares, de 10 millones de dólares, de 30 millones de dólares. ¿Qué ha pasado? Y puede entrar más todavía, digo, hay mucho potencial para crecer ahí. Pero no es nada comparado con lo que realmente tendrían que darnos para hacer una transición energética, ¿no? Claro. Y ellos lo que hacen los países que tendrían que financiar es que disfrazan los montos, entonces si te prestan para alguna cosa que tenga algún componente medioambiental, pero te presté 44.000 millones, Claro. che, pero esto era deuda externa que nada Sí, que ver. sí, nada que ver. Ah, bueno, pero yo lo cuento igual. Y bueno, y entonces pasa eso. Pero el tema es, hablando de la pregunta que era, ¿cuánto contribuye Argentina? No importa cuánto, tenemos que contribuir a frenarlo. Claro. Internamente. O sea, cuando voy afuera, full en contra de los países desarrollados para que nos den plata. Ese es Ahora, puertas para adentro. No podemos estar llorando porque, no, pero Estados Unidos tiene la culpa. ¿Y qué vas a hacer diciendo Claro. que Estados Unidos tiene la culpa desde acá? Claro. O sea, que esa va a ser nuestra política climática, decir, ¿Canadá tiene la culpa? Claro, y mejorar los mecanismos de adaptación y mitigación. ¿Cómo ves eso en nuestro país? Bueno, la mitigación es reducir los Exacto. gases de efecto invernadero y la adaptación es adaptarse a los cambios que vienen. Ese es otro debate interno histórico entre el ambiente, entre los ambientólogos, ambientólogas y ambientalistas, que es que muchos países en desarrollo decimos, bueno, nosotros nos adaptamos porque el lío lo están generando ustedes, Claro. entonces yo me adapto de las cosas y que mitiguen ustedes primero y después mitigo yo. Y el tema es que es como tomar ibuprofeno adaptarse. Volviendo a la Entiendo. analogía de la Sí, fiebre. sí, sí. Te adaptás, pero si tomás ibuprofeno, pero cuando suba a más 3 grados no va a haber ibuprofeno que te alcance para bajar la fiebre y te vamos a tener que internar. Sí, no es prevenir nada. No es prevenir nada y no es arreglar el problema. Y nosotros tenemos que... A mí me gustaría que Argentina y Latinoamérica, que no es un problema de Argentina además, es un fenómeno más bien regional,
Latinoamérica en esta... Yo creo que es un poco adolescente e ingenua la postura que tenemos de echarle la culpa a los países desarrollados. Como no, esto lo hizo papá Estados Unidos y tío Canadá y abuelo Europa. Y es como, a mí me gusta pensar en una Latinoamérica que tome el guante y que esté al frente de esto y que diga, che, yo les voy a mostrar a ustedes cómo se pueden cómo es posible desarrollarse, cómo es posible aumentar el nivel de calidad de vida sin hacer un desastre planetario y sin arruinarle la vida a los demás. Yo imagino una Latinoamérica así. Yo quiero ser parte de esa Latinoamérica, una Latinoamérica que lidere un cambio ambiental y de desarrollo, pero para bien, me parece nos va a poner en un lugar mucho más creativo y mucho más proactivo si dejamos de decir, papi tiene la Salirse de la idea de culpa. creador ambiental. No, para afuera la seguimos discutiendo, pero Bien. para adentro, Bien. veamos cómo creamos algo que sea, que no sea copiar esos modelos, que además cuando lleguemos si llegamos a copiar algo y nos llegamos a desarrollar en algún sentido desde la óptica occidental, el cambio climático va a estar tan avanzado que es probable que Sí. nos pongan tantas barreras para arancelarias que ni siquiera podamos hacer uso de ese desarrollo. O sea que hay que ser también estratégicos desde el punto de vista geopolítico. No vas a poder apostar al gas y al combustible fósil en 10 años, en 15 años, que es cuando explotan nuestros recursos de gas y de combustible fósil. Claro. Va a ser muy complicado claro, desde el punto de vista geopolítico decir yo soy productor de petróleo. Entonces apostar únicamente a eso, y no digo que esté mal tener soberanía energética, lo que veo es que no hay un plan. No hay un plan de cómo vamos a pararnos energéticamente en 30 años. O si existe, es con combustibles fósiles. claro, la famosa transición. Hay que hacer un plan de transición energética y para mí con este espíritu de ser audaces, de ser líderes, no de intentar copiar lo que hizo Alemania, intentar copiar lo que hizo... No, nosotros tenemos los recursos y tenemos el know-how y tenemos los científicos, tenemos una ciencia de primer nivel internacional, tenemos desarrollos tecnológicos que vos lo analizás macroeconómicamente y decís esto es imposible que lo hagamos. Hicimos vacunas, desarrollamos vacunas en el pasado, las desarrollamos ahora, tenemos premios Nobel, podemos hacer una transición energética, sin lugar a dudas. Pero bueno, hay que asumir que somos grandes, que no somos adolescentes y dejar de tirarle el pantalón a Estados Unidos para que nos dé $10 para poner un molino de viento. ¿Crees que también considerando la transición, pensando en el litio, por ejemplo, eso hasta nos puede reposicionar geopolíticamente o puede ser una oportunidad al menos estratégica? Para mí, sin duda, esto es una óptica acá, Sí. me voy un poco de mi sapienza técnica y es ya más una opinión política capaz, pero para mí hay muy pocas ventanas para que los países cambien su rol En el mundo. en el mundo. En el tablero. O sea, no es que si haces las cosas bien te va a ir bien y ya. Tenés que ser muy audaz en cuándo, en cómo, y con un poquito de suerte puedes pegar el salto. Sin hacer las cosas bien, no, la ventana pasa y vos no te subiste. Entonces hay que hacer las cosas bien siempre, pero además necesitas un poco de esa ventana. Y con el cambio de quién va a manejar la energía en el mundo, esa ventana se abre un poco. Entonces si vos sos lo suficientemente audaz, te podés meter un poco en agarrar y en posicionar a Argentina desde otro lugar. Yo estoy súper convencido de eso. Después, incluso va a haber muchas ideologías de cómo hacerlo, y bienvenido ese debate. Pero sí, sin duda, el litio es una oportunidad. Pero tenemos comunidades de litio, comunidades de gente que vive en los lugares donde se extrae el litio, que no tienen para tomar agua, que no tiene, Claro. que las excluyen. O sea, no podemos hacerlo así. O sea, eso no nos va a posicionar en ningún lado. Eso que vengan y se lleven el litio. Ahí no compro nada. No, es repetir el mismo modelo o quizás de una posición extractivista, digamos, darle los recursos, la materia prima, por así decirlo, burdamente a otros Pedirle una países. propinita Exacto. y una propina legal, digo todo, ¿no? Pero Sí, una sí. propinita y decir, bueno, ahora sí, van a entrar, no sé, $10.000 millones, que es un montón para nosotros. Sí. $10.000 millones. Ni siquiera entra eso igual, pero podríamos directamente armar una cosa muy interesante con eso, y eso sin duda tiene que incluir a la gente que vive ahí. Es como un primer paso de, che, si ni siquiera podemos respetar a las comunidades que están ahí, que no son muchas, digo, no es que son 50 millones de personas,
tenés que poder gestionar eso, incorporarlas, hablarlo, Entiendo. ver cómo resolvemos junto con ellas y cómo desarrollamos junto con ellas el litio. Tiene que ser una visión compartida e integrada. Inti, ¿qué leyes destacás referidas al cambio climático o proyectos de ley? Y tenemos pocas, la verdad. Hay una ley muy interesante que es la ley de cambio climático, que es una ley que se hizo, que terminó saliendo en el Senado a último momento, Recuerdo. que fue un momento para mí de un buen momento del ambientalismo, por decirlo de alguna manera, porque estaban todas las organizaciones juveniles, los referentes más históricos, todos en la misma página estaban, o estábamos. Yo no participé tanto de esa parte, así que más estaban. Y se contribuyó a que se plasme en papel a lo que ya venía sucediendo, que tiene que ver más con cuestiones burocráticas, que la verdad no es lo que yo quiero de cambio climático, Bien. pero fue una re buena lección de cómo cuando nos ponemos todos en la misma página se puede avanzar. Y después la verdad es que no estamos con muy buenas leyes. Por ejemplo, la aplicación de la ley de bosques o la ley de glaciares. La aplicación de la ley de bosques es muy deficiente. Y yo he trabajado con gente que la aplica, los conozco a muchos, hay profesionales, pero de primer nivel haciéndolo. Que yo diga que es deficiente la aplicación no tiene que ver con que laburen mal. No. Al contrario, laburan muy por encima de lo que uno esperaría que puedan hacer. Pero hay poco presupuesto, cómo se distribuye el dinero en las provincias es muy mejorable, hay mucha disparidad, hay provincias que hacen las cosas espectaculares, hay provincias que compran camionetas que después usan para cualquier cosa. Y la ley de bosque ya tiene unos cuantos años aparte, y con un presupuesto que va decayendo año a año, cada vez en menos presupuesto, cada tanto sube un poquitito, después vuelve a caer. Estamos en menos del 1% de lo que debería, de lo que la propia ley dice que tiene que ser. Entonces es muy difícil juzgar una ley cuando le das el 1% del presupuesto que le corresponde. La ley de humedales tiene 10 años de trabajo. Exacto. Y cada vez que se vuelve a presentar, aparece alguien que dice, dennos tiempo para analizar. Y es como, y pasa el año y no lo analizan, y así estamos en este loop infinito de... O sea, ves, la ley de humedales como uno de los proyectos o iniciativas que estaría bueno que se pueda sancionar. Y los humedales desde el punto de vista de adaptación Son muy son importantes. súper importantes. De hecho, la sequía que hubo, la sequía, digamos, técnicamente es, los años vienen niño o niña, cuando vienen niña son sequía, cuando vienen niños son inundación. Ese es un fenómeno regional que no tiene nada que ver con el cambio climático. O mejor dicho, que no tenía que ver con el cambio climático porque se hizo un estudio hace poco y se determinó que los vaivenes que hay de niño a niña, pues es un continuo, no es que es o seco o húmedo, sino que puede ser poquito seco, muy seco, extremadamente seco y lo mismo para húmedo. El cambio climático empuja la pelotita que hace esto de niño a niña, la empuja con más fuerza. Entonces una sequía... Radicaliza totalmente. Claro, entonces una sequía que iba a ser una sequía, de repente es una extrema sequía porque el cambio climático la empujó. Ahora, una vez que está esa sequía, producto en parte del cambio climático, va a depender mucho de qué haya en tu ecosistema. Si vos en tu ecosistema deforestaste, quemaste los humedales, sacaste los pastizales naturales y lo único que tenés es agricultura o suelo desnudo con malas prácticas, y se te va a inundar todo o se te va a secar todo. Ahora el problema fue la sequía, pero ahora vienen 5 años de un niño que parece va a estar fuerte, así que es muy probable que haya inundaciones. Y ahí lo mismo, los humedales tienen la capacidad de que cuando hay un exceso hídrico, de absorberlo, con lo cual te puede solucionar muchos problemas de inundación, y cuando hay una sequía, de funcionar como resorte en el ecosistema y seguir largando agua al ecosistema y que se sienta un poco menos. Entonces esta sequía un poco es el cambio climático, pero otro poco es lo mal que manejamos el uso del suelo en nuestro país. Es lo mal que planificamos que no haya bosques, que no haya humedales, y después salimos a quejarnos de que hay sequía. Claro, Bueno. a eso vos te referías cuando decías, sí, van a venir los eventos, depende de cómo estemos posicionados para ver cómo nos va a impactar. En el sentido Exacto. así. O sea, si tenemos humedales va a ser una cosa y sin humedales va a ser otra. Por supuesto, la ley de humedales tampoco va a ser que Nada solución, que ninguna ley. tengamos humedales que antes no teníamos, digamos, pero
pero hay que empezar por algún lado. La ley de humedales tiene un plazo, ahora no me acuerdo, depende de qué versión aparte, pero no me acuerdo si tiene 5 años para inventario o 2. Creo que 5. De cualquier Todas manera, o las sea, iniciativas iban de 2, 3, 4, 5 años. entonces, si la sacamos hoy, recién esto va a empezar a jugar en 2028. Y este año no va a salir. O sea, 2029 estamos hablando de un hipotético escenario donde empecemos a saber cuáles son los humedales que tenemos para después empezar a protegerlos. O sea, fíjate el tiempo que se está manejando. Claro. Cuando eso es- después vas a la comisión y te dicen, necesitamos más tiempo para discutir esto. Es como, no hay más tiempo. Claro. Ya pasó, 10 años tuvimos. Ya está. Sí, ahí entra de vuelta lo que es para mí un fastidioso debate o contraposición entre desarrollo y ambientalismo, cuando en realidad, hasta vos mismo lo mencionabas, en Es términos... un falso dilema totalmente. Es un falso dilema totalmente. Hay puntos de tensión, obviamente, entre desarrollo y ambiente, pero hay muchos más puntos de contacto y de sinergia que de tensión. Es esto que hablamos. Vos querés tener un país que sea fuerte. Hablándole a los productores directamente, ¿ustedes quieren que la producción le vaya bien? ¿Quieren hacer plata con el campo? Bueno, conserven humedales entonces. O sea, es por ahí. Yo entiendo, el otro día lo pensábamos en una clase, yo entiendo que es como medio el cuento de Juanito y el lobo, pero al revés. Porque es como que yo te digo, che, esto está a punto de colapsar, esto está a punto de colapsar, pero vos ves que seguís sacando humedales y las hojas siguen rindiendo a pleno. Entonces es como medio difícil el discurso y que se entienda de, che, esto está realmente a punto de colapsar. Hasta que pasa. Hasta que pasa, y con la sequía fue para mí un primer encontronazo. Yo me encontré con bastantes productores agropecuarios o con diálogos del sector agro, que fue como que empezaron a decir, che, estos ambientalistas no estaban tan locos al final. A ver, bueno, se abre un diálogo ahí, pero decididamente el desarrollo, y es lo que hablábamos antes, la narrativa ambiental te puede dar herramientas para abrir esas ventanas de desarrollo además, porque son las que no están ocupadas. Sí. Ningún país se desarrolló ambientalmente de una perspectiva, mirándolo de una perspectiva ambiental de un nivel satisfactorio. Entonces, si vos agarrás y lográs armar un modelo de desarrollo teniendo en cuenta eso, va a ser vanguardia. Y ser vanguardia no es lindo intelectualmente. Claro. Es la oportunidad de poder ser, Sí. en definitiva. Es que nadie la vea venir y que te digan, no, che, te ponemos esta barrera para arancelaria, o te aumentamos la energía. Entonces hay que ser audaz de ese. El que ve el ambiente en contra del desarrollo no está entendiendo la película. Pero es un defecto que tenemos nosotros también, que no lo podemos explicar bien también. Sí, hay todo. Quienes estudiamos esto, quienes militamos estas cuestiones. Yo creo que tiene mucho que ver con eso que vos mencionabas con respecto al cuento, ¿no? De Pedro y el Lobo, o también a veces las cosas entran por la fuerza, en el sentido de hasta que no sucede un hecho catastrófico, o una inundación, una sequía enorme, un incendio devastador, y hasta a veces no lo toman como un ejemplo, como, digamos, producto del cambio climático, porque muchas veces, bueno, esto es el niño, la niña, esto es normal que suceda. Bueno, eso es parte del discurso del negacionismo también climático, del cambio climático. Inti, bueno, todos estos objetivos de desarrollo sostenible están planteados como para el 2030, ¿no? De la manera en que los países puedan cumplir los mismos. ¿Sos más positivo, más negativo con respecto a que la Argentina pueda acercarse a elaborar los mecanismos para poder adaptar o mitigar el cambio climático? Puede ser sincero, ¿no? No, tenemos todas las herramientas para hacerlo. El tema es que hace falta decisión política ahí. Ojalá llegue para 2030. Al menos, no sé si cumplirlo, pero acercarnos o mejorar ciertas... Acercarnos y mejorar, pero... Y lo veo complicado, pero quiero dar un mensaje de esperanza en todo Por esto. favor. Si a mí me dieran mañana en el Ministerio de Ambiente, o no tengo intenciones por ahora de tener ningún tipo de cargo en ese sentido, pero yo te pediría un montón de millones de dólares para después devolverte muchísimos más millones de dólares. Hay una propuesta ambiciosa que se puede hacer, que puede dar mucho laburo, que puede ajustar mucho los costos de la energía,
En España, que le metieron las renovables, se murieron de risa con el conflicto Rusia, OTAN, Ucrania y demás. Por la crisis de la energía. Europa tuvo crisis energética total. En Alemania no podía prender un lavarropa No. si no era a las 3:30 de la mañana, porque después te fundías. Y en España estaban ahí metiendo el lavado como loco, porque el precio de energía estaba desplomado Por las renovables. por las renovables. O sea, la gente viviendo bien eran renovables al fin y al cabo. Entonces yo creo que hay un plan súper ambicioso que se puede hacer. Ahora, también hay un montón de cosas que se pueden hacer con muy poco dinero y que tampoco las hacemos. Esto de conservar los humedales. Conservar los humedales no cuesta grandes sumas de dinero. Es equipos gestionando, Claro. que es lo más barato que hay, digamos. Y bueno, eso se puede hacer. Y no nos cuesta nada de plata. Nos cuesta que se junten las fuerzas políticas que se tienen que juntar a decir, che, vamos a sacar esto, generamos un consenso sobre esto y avanzamos. Eso es muy importante lo que vos decís, generar un consenso sobre esto también, ¿no? Que sea una política de Estado. Sí, tal cual. En vísperas de estos días es lo que te decía, ¿no? A mí me parece que hay lugar para todas las ideologías dentro de la perspectiva ambiental. Yo tengo la mía y la defenderé con el cuchillo entre los dientes, pero hay lugar para que todas las fuerzas de distintas ideologías hagan su aporte, incluso hagan mejoras, salgan lugares superadores, pues la realidad es que no estamos pudiendo avanzar. Entonces Claro. necesitamos que se sumen todos al debate del ambiente, pero que avancen. Pues no está pasando nada, es bastante frustrante en los últimos años en política ambiental. No ha pasado realmente nada, estábamos mejor hace 10 años. Y donde no había tanto ambientalismo, donde no había juventudes convocadas y convocantes. No, es paradójico lo que vos decís, porque se visibilizó muchísimo el movimiento ambientalista y a la vez se trabaron o burocratizaron, o no sé cómo decirlo, un montón de En la cuestiones. agenda pública subimos un Exacto. montón y en la agenda política estamos peor que antes. Entonces, ¿qué nos está pasando ahí? O no estamos sabiendo transferir, o bueno, hay barreras más altas también, hay oposiciones más fuertes, pero oposiciones digo no en términos partidarios, ¿no? Pero bueno, ahí hay una cuenta pendiente que es eso que te decía. Yo creo que hay lugar para que estamos acá justamente en Senado TV. Creo que hay lugar para que todas las fuerzas formen parte de esto y se involucren y entiendan de que ni siquiera ya les voy a decir sus hijos, sus vidas dependen de esto. Ya no es más mi hijo cuando futuras cumpla. generaciones. No, ya está, ya nos va a alcanzar. Salvo gente muy, muy mayor, digamos. Pero una persona de 50, 60 años, 20 años más, 30 años más, debería poder vivir en un escenario normal. Bueno, se le va a complicar su vejez, mucho se le va a complicar. Al senador, digo, al senador que tiene que legislar, no al hijo del senador, ni al nieto. Claro. Al senador se le va a complicar. Se le va a complicar mucho su vejez. Entonces hay que ponerse las pilas y nos tenemos que juntar, debatir, discutir y ser pragmáticos y poder hacer política de Estado con estas cosas. Entonces, la tendencia no parece ir a que vayamos a tener un cumplimiento de los objetivos muy, muy importante. Pero que se puede, se puede. Y todavía estamos a tiempo. Muchas gracias, Cinti. Gracias a vos.